¿Alguna vez has sentido que el miedo te domina? Esa sensación que te paraliza, que te hace dudar de tus propias capacidades y te impide avanzar. Pero, ¿y si te dijera que existe un antiguo método japonés basado en la sabiduría budista, capaz de transformar ese miedo en poder? No estamos hablando de simples consejos motivacionales, sino de una técnica milenaria utilizada por monjes zen y guerreros samuráis para superar el miedo y fortalecer la mente. Un conocimiento ancestral que ha cambiado vidas y que hoy puede cambiar la tuya. Si te quedas hasta el final de este video, descubrirás cómo liberarte del miedo con una práctica tan sencilla como efectiva. Y cuando termines, serás un poco más sabio que ayer. El origen del miedo y su impacto en nuestra vida. El miedo es una de las emociones más primitivas del ser humano. Nos acompaña desde nuestros inicios como especie y ha sido clave para nuestra supervivencia. Gracias a él, nuestros antepasados pudieron reaccionar ante depredadores o desastres naturales. Sin embargo, en la actualidad, la mayoría de nuestros temores ya no están relacionados con amenazas físicas, sino con desafíos emocionales, sociales y psicológicos. El miedo al fracaso, al rechazo, al cambio e incluso al éxito puede dominarnos sin que haya un peligro real. Nuestro cerebro no diferencia entre una amenaza imaginaria y una real. Reacciona de la misma manera, y cuando el miedo se vuelve crónico, nos bloquea, nos impide tomar decisiones importantes y nos mantiene atrapados en nuestra zona de confort. En lugar de protegernos, nos limita. Pero el miedo no solo vive en la mente, también se manifiesta en el cuerpo. Tensión muscular, respiración acelerada, sudoración y, en casos extremos, ataques de pánico. Nos mantiene en un estado de alerta constante, agotando nuestra energía y afectando nuestra salud. Aquí es donde entra en juego la sabiduría budista. Desde hace siglos, los monjes han estudiado la naturaleza del miedo y han desarrollado métodos para enfrentarlo. En lugar de resistirse a él o ignorarlo, el budismo propone una aproximación diferente: observarlo sin juicio, comprenderlo y transformarlo. En el siguiente capítulo, exploraremos cómo el método japonés Kaizen aplica esta misma filosofía para ayudarnos a superar el miedo con pequeños pasos diarios. Porque no necesitas un cambio drástico de la noche a la mañana, solo necesitas empezar. El método japonés Kaizen, vencer el miedo con pequeños pasos. El miedo a menudo se siente como un muro infranqueable, una barrera que nos impide avanzar. Nos paraliza porque lo percibimos como algo inmenso, demasiado poderoso, como si necesitáramos una explosión de valentía para derribarlo de un solo golpe. Pero los japoneses descubrieron una estrategia diferente, una manera sutil y efectiva de vencerlo sin activar la resistencia de la mente. Ese método se llama Kaizen, y su esencia radica en la mejora continua a través de pequeños pasos. El Kaizen nació en la industria japonesa después de la Segunda Guerra Mundial, en un momento en que el país necesitaba reconstruirse desde las cenizas. En lugar de buscar cambios drásticos e inmediatos, las empresas comenzaron a implementar pequeñas mejoras diarias, casi imperceptibles, que con el tiempo generaban grandes transformaciones. Lo más interesante es que este mismo principio se puede aplicar a la vida personal, especialmente en la superación del miedo. Si sientes que este video te aporta valor, te invito a que le des me gusta y te suscriba a este canal ahora mismo para seguir llenando tu vida de sabiduría. Continuamos. Cuando intentamos enfrentarnos a nuestros temores de golpe, la mente entra en pánico y activa su mecanismo de alerta. Es un instinto natural de protección, pero cuando el cambio es tan pequeño que apenas se nota, el cerebro no lo percibe como una amenaza y nos permite avanzar. Piensa en esto. Si tienes miedo de hablar en público, enfrentarlo directamente con una presentación ante 100 personas puede parecer aterrador. Pero, ¿y si empiezas simplemente hablando en voz alta cuando estás solo? Eso no genera resistencia. Luego podrías practicar con un amigo, después con un pequeño grupo, y sin darte cuenta, un día estarás hablando ante una audiencia sin el peso del miedo.
Este método funciona porque el cerebro aprende por repetición. Cada pequeño paso refuerza un nuevo hábito y con el tiempo, lo que antes parecía imposible se vuelve natural. La clave está en la constancia, avanzar sin prisa pero sin pausa. El miedo no desaparece de la noche a la mañana, pero cuando lo enfrentamos de esta manera, poco a poco pierde su poder. Kaizen nos enseña que no necesitamos ser valientes de inmediato, solo necesitamos empezar. Con cada pequeño avance, el miedo se disuelve y la confianza crece. Así, sin darnos cuenta, lo que antes nos paralizaba se convierte en parte del pasado. En el próximo capítulo exploraremos cómo los monjes Zen han utilizado la meditación y la observación de la mente para transformar el miedo en calma y claridad. La técnica de los monjes Zen para calmar la mente. Desde hace siglos, los monjes Zen han estudiado la naturaleza del miedo y han descubierto que su origen no está en la situación en sí, sino en nuestra propia mente. No es el evento lo que nos asusta, sino los pensamientos y emociones que generamos alrededor de él. El miedo nace de la anticipación, de imaginar escenarios negativos antes de que sucedan. Pero, ¿qué pasaría si en lugar de dejarnos arrastrar por esos pensamientos, aprendiéramos a observarlos con calma, sin identificarnos con ellos? Los monjes Zen practican una técnica milenaria para lograrlo, la meditación. Sentados en silencio, con la espalda recta y la respiración profunda, entrenan su mente para observar sin reaccionar. Cuando surge un pensamiento de miedo, no lo rechazan ni lo alimentan. Simplemente lo dejan pasar, como si fuera una nube flotando en el cielo. Al hacerlo, el miedo pierde su poder, porque descubren que no es más que una ilusión pasajera. Otro elemento clave en la práctica Zen es la respiración consciente. Cuando sentimos miedo, nuestra respiración se vuelve rápida y superficial, enviando una señal de alarma al cerebro. Pero si en ese momento hacemos una pausa y respiramos de manera profunda y pausada, activamos el sistema nervioso que nos devuelve a la calma. Es un truco simple pero poderoso. Una respiración lenta y controlada le indica a la mente que no hay peligro real. El Zen también nos enseña la importancia de vivir en el presente. La mayoría de nuestros miedos provienen del pasado o del futuro, pero aquí y ahora, en este preciso instante, no hay amenaza alguna. Cuando dirigimos nuestra atención al momento presente, el miedo se disuelve porque nos damos cuenta de que solo existía en nuestra mente. Los monjes Zen no intentan eliminar el miedo, sino transformarlo. Lo observan, lo aceptan y lo dejan ir. Con práctica cualquiera puede desarrollar esta habilidad. No se trata de volverse invulnerable, sino de aprender a no reaccionar ante el miedo con desesperación, sino con serenidad. En el siguiente capítulo, exploraremos cómo la mentalidad de los antiguos samuráis nos puede enseñar a enfrentar el miedo con honor y determinación. ¿Cómo aplicar la filosofía samurái para enfrentar el miedo? Los samuráis eran guerreros entrenados para enfrentarse a la muerte en cualquier momento. Vivían bajo un código de honor llamado Bushido, que los preparaba para actuar con valentía sin importar el peligro. Pero su fortaleza no provenía solo del entrenamiento físico, sino de una mentalidad especial que les permitía dominar el miedo incluso en las situaciones más extremas. Para los samuráis, el miedo no era una debilidad, sino una emoción que debía ser comprendida y controlada. No lo ignoraban ni intentaban eliminarlo, sino que lo enfrentaban con disciplina y preparación. Sabían que el miedo nace cuando la mente se aferra a algo, la vida, la reputación, el éxito. Pero al aceptar la impermanencia de todo, incluidos ellos mismos, el miedo perdía su poder. Uno de los principios más importantes del Bushido era la aceptación de la muerte antes de la batalla. No significa que desearan morir, sino que se liberaban del apego al resultado. Si un samurái entraba en combate aferrado al deseo de sobrevivir, el miedo lo paralizaba y su desempeño se veía afectado. En cambio, si aceptaba la posibilidad de la muerte, podía actuar con total claridad y determinación. Esta misma filosofía se puede aplicar a nuestra vida. Muchas veces, el miedo nos impide tomar decisiones porque estamos demasiado preocupados por el resultado. ¿Y si fracaso?
¿Y si me juzgan? ¿Y si pierdo lo que tengo? Pero cuando comprendemos que el fracaso, la crítica y la pérdida son parte natural del camino, el miedo deja de dominarnos. Nos damos cuenta de que lo importante no es evitar los obstáculos, sino enfrentarlos con coraje y dignidad. Los samuráis también practicaban la visualización antes del combate. Imaginaban los peores escenarios posibles para familiarizarse con ellos, lo que les permitía llegar preparados mentalmente y actuar con calma en la realidad. Si aplicamos esta estrategia a nuestra vida, podemos enfrentar nuestros miedos de la misma manera. Si tememos hablar en público, podemos visualizar la situación una y otra vez, hasta que la mente deje de verla como una amenaza. El control del miedo no se logra de un día para otro, pero con práctica y disciplina podemos adoptar la mentalidad samurái en nuestra vida diaria. No se trata de ser invulnerables, sino de actuar a pesar del miedo, con la certeza de que la valentía no es la ausencia de temor, sino la capacidad de seguir adelante a pesar de él. En el próximo capítulo, exploraremos cómo la meditación y la respiración consciente pueden ayudarnos a entrenar la mente para reaccionar con calma ante cualquier desafío. La importancia de la meditación y la respiración consciente. El miedo es una reacción natural del cuerpo y la mente ante lo desconocido, pero, en la mayoría de los casos, no es el peligro en sí lo que nos paraliza, sino nuestra propia reacción ante él. La mente crea escenarios negativos, el cuerpo se tensa, y antes de darnos cuenta, estamos atrapados en un estado de ansiedad que parece imposible de controlar. Sin embargo, los monjes budistas descubrieron hace siglos que existe una herramienta simple y poderosa para calmar el miedo: la respiración. Cuando sentimos miedo, nuestro cuerpo entra en un estado de alerta máxima. La respiración se vuelve rápida y superficial, el ritmo cardíaco se acelera y los músculos se tensan, como si estuviéramos listos para huir. Sin embargo, si en ese instante hacemos una pausa y comenzamos a respirar de forma profunda y consciente, podemos enviarle al cerebro una señal de calma. La respiración lenta activa el sistema nervioso parasimpático, el encargado de la relajación y el equilibrio. Los monjes zen practican una técnica llamada zazen, que consiste en sentarse en silencio y concentrarse en la respiración. No intentan controlar sus pensamientos ni luchar contra ellos, simplemente los observan pasar, como si fueran nubes deslizándose por el cielo. Al hacer esto, descubren que el miedo es solo un pensamiento más y que, si no lo alimentamos con más preocupaciones, se desvanece por sí solo. Una práctica sencilla que cualquiera puede aplicar es la respiración diafragmática. Se trata de inhalar lenta y profundamente por la nariz, expandiendo el abdomen en lugar del pecho, y luego exhalar de manera controlada. Este tipo de respiración no solo oxigena mejor el cuerpo, sino que también disminuye la actividad de la amígdala, la parte del cerebro responsable de generar el miedo. Otra técnica poderosa es la meditación de escaneo corporal. Consiste en cerrar los ojos y llevar la atención a cada parte del cuerpo, desde la cabeza hasta los pies, notando cualquier tensión o incomodidad sin juzgarla. Esto ayuda a liberar el miedo acumulado en los músculos y a fortalecer la conexión entre mente y cuerpo. Con práctica constante, la meditación y la respiración consciente nos enseñan que el miedo no tiene poder sobre nosotros, siempre que aprendamos a observarlo sin identificarnos con él. Se convierte en una sensación pasajera, no en una barrera inquebrantable. En el siguiente capítulo, exploraremos cómo el mindfulness o atención plena puede ayudarnos a liberarnos del miedo, viviendo plenamente en el presente. El poder del aquí y ahora. ¿Cómo el mindfulness elimina el miedo? El miedo es una proyección de la mente. Rara vez surge por algo que esté ocurriendo en este preciso instante. Casi siempre proviene de una preocupación sobre lo que podría pasar en el futuro o de un recuerdo doloroso del pasado. Nos angustiamos por lo que aún no ha sucedido o nos atormentamos por lo que ya pasó, y así nos perdemos el único momento que realmente existe, el presente. El mindfulness, o atención plena, es una práctica budista que nos enseña a vivir en el aquí y ahora.
Es la capacidad de prestar atención a cada instante sin dejarnos arrastrar por pensamientos innecesarios. Cuando estamos completamente presentes, el miedo pierde fuerza, porque nos damos cuenta de que, en este momento, estamos bien. La mayoría de nuestras preocupaciones son ilusiones mentales. Nos inquietamos por problemas que aún no han ocurrido y muchas veces ni siquiera ocurrirán. Una forma sencilla de aplicar el mindfulness es a través de los sentidos. Observar con atención lo que nos rodea, escuchar los sonidos del entorno, notar la textura de los objetos, sentir la respiración. Esto nos ancla al presente y reduce el impacto del miedo. Cuanto más nos enfocamos en lo que sucede ahora, menos espacio dejamos para la ansiedad. Otra técnica efectiva es el naming, que consiste en nombrar lo que sentimos sin juzgarlo. En lugar de decir, tengo miedo, podemos decir, en este momento estoy sintiendo miedo. Esto nos ayuda a tomar distancia de la emoción y a recordar que las sensaciones son pasajeras. No somos nuestro miedo, solo lo estamos experimentando temporalmente. Los monjes budistas comparan la mente con un vaso de agua turbia. Si lo agitamos, el agua permanece revuelta y opaca, pero si lo dejamos en reposo, la suciedad se asienta y el agua se vuelve cristalina. La práctica del mindfulness nos permite hacer lo mismo con nuestros pensamientos. Si dejamos de luchar contra el miedo y simplemente lo observamos sin reaccionar, poco a poco se disuelve por sí solo. Cuando aprendemos a vivir en el presente, nos liberamos de las cadenas del miedo. Descubrimos que el pasado ya no tiene poder sobre nosotros y que el futuro aún no existe. Todo lo que realmente importa está ocurriendo ahora mismo. En el próximo capítulo, exploraremos la historia de un samurái que, de la manera más inesperada, descubrió que el miedo solo existe en la mente. La historia del samurái y el monje. Una lección sobre el miedo. Hace muchos siglos, en el antiguo Japón, vivía un temido samurái, célebre por su valentía en el campo de batalla. Sin embargo, a pesar de su fama, el guerrero ocultaba un temor profundo. No temía la muerte, sino el vacío que sentía en su interior, una inquietud constante que lo perseguía incluso en los momentos de calma. Desesperado por hallar respuestas, decidió visitar a un anciano monje, conocido por su sabiduría y serenidad, que vivía en lo alto de las montañas. Al llegar al monasterio, el samurái encontró al monje meditando bajo un árbol. Sin esperar, le exigió respuestas. «Monje, necesito que me enseñes a eliminar el miedo. En el campo de batalla no tiemblo, pero en la soledad de la noche mis pensamientos me atormentan. Enséñame a ser invulnerable». El monje, con una calma absoluta, abrió los ojos y lo miró fijamente. «Sígueme», dijo simplemente. Lo condujo hasta un acantilado donde el viento soplaba con fuerza y el abismo parecía no tener fin. De repente, sin previo aviso, el monje caminó hasta el borde, cerró los ojos y dejó que la brisa agitara su túnica. El samurái, desconcertado y alarmado, le gritó que retrocediera, que era peligroso, pero el monje no se movió. «Ven», dijo sin abrir los ojos. El samurái, a pesar de su inquietud, se acercó lentamente, sintiendo cómo la adrenalina le recorría el cuerpo. «¿Sientes el viento?», preguntó el monje. «¿Notas cómo te empuja y te hace tambalear?». El samurái asintió, tenso. «Eso es el miedo», continuó el monje. «Una fuerza invisible que nos sacude, que nos desestabiliza. Pero observa cómo permanezco aquí, firme. No porque el viento no exista, sino porque acepto su presencia sin resistirme». El samurái empezó a comprender. El viento no desaparecería, del mismo modo que el miedo tampoco, pero si lograba aceptarlo sin dejar que lo dominara, podría mantenerse firme sin tambalear. El monje dio un paso atrás, alejándose del borde, y miró al guerrero. El miedo siempre estará ahí, como el viento en la montaña. No se trata de luchar contra él, sino de reconocerlo y avanzar a pesar de su presencia. La verdadera valentía no es la ausencia de miedo, sino aprender a caminar junto a él. Esa enseñanza cambió la vida del samurái.
Desde aquel día, cada vez que el miedo intentaba apoderarse de él, recordaba la sensación del viento en su rostro, recordaba cómo había aprendido a mantenerse firme y avanzaba con la calma de quien ha aceptado la naturaleza del miedo. En el siguiente capítulo, veremos cómo puedes incorporar esta enseñanza en tu vida diaria, enfrentando tus propios miedos con la sabiduría y serenidad de un verdadero guerrero zen. ¿Cómo aplicar esta enseñanza en tu vida diaria? El miedo es como el viento en la historia del monje y el samurái. Siempre está presente, pero podemos aprender a caminar con él sin que nos derribe. La clave no está en eliminarlo, sino en enfrentarlo con conciencia y preparación. Para lograrlo, existen prácticas sencillas que puedes aplicar en tu día a día, ayudándote a fortalecer tu mente, reducir la ansiedad y avanzar con más seguridad. Lo primero es observar tu miedo sin reaccionar de inmediato. Cuando sientas que la ansiedad te invade, detente por un momento y respira profundamente. Pregúntate, ¿este miedo es real o solo es una historia que mi mente está creando? La mayoría de las veces descubrirás que se trata de un pensamiento basado en suposiciones o experiencias pasadas. En lugar de resistirlo, simplemente obsérvalo. Al hacerlo, reduces su poder sobre ti. Otra técnica poderosa es enfrentar el miedo de forma gradual, siguiendo el principio del Kaizen. Comienza con pequeños pasos que te acerquen a lo que temes, sin abrumarte. Si el miedo te impide hablar en público, empieza practicando solo en tu habitación, luego con un amigo, después con un pequeño grupo. Cada pequeño avance entrena a tu mente para aceptar la situación sin activar la alarma del peligro. El poder del mindfulness. Tomar el miedo con el presente. El mindfulness es una herramienta clave para fortalecer la mente. Dedica unos minutos al día a estar totalmente presente en lo que haces. Puede ser mientras comes, mientras caminas o simplemente mientras respiras. Al centrarte en el ahora, disminuyes la influencia de los pensamientos de miedo, que casi siempre están anclados en el pasado o proyectados hacia el futuro. Recuerda esto, en este preciso instante, aquí y ahora, estás a salvo. Otro aspecto fundamental es cambiar tu diálogo interno. Muchas veces, el miedo crece con las palabras que nos repetimos una y otra vez. En lugar de decirte, no puedo hacer esto o seguro voy a fracasar, intenta reemplazarlas por frases como estoy aprendiendo, voy a intentarlo o puedo manejar lo que venga. La forma en la que te hablas moldea tu percepción de la realidad y puede transformar el miedo en una oportunidad de crecimiento. Por último, recuerda, el miedo es parte del proceso. No esperes a que desaparezca por completo para actuar. Ningún guerrero, monje o maestro ha vivido sin miedo, pero han aprendido a moverse a pesar de él. Cada vez que das un paso enfrentándolo, te fortaleces, y con el tiempo, lo que antes te paralizaba se convertirá en una simple brisa en tu camino. El camino hacia una vida sin miedo. El miedo ha sido nuestro compañero desde el principio de los tiempos. Nos ha protegido en momentos de peligro, pero también nos ha frenado cuando más necesitábamos avanzar. A lo largo de este viaje hemos descubierto cómo el budismo y la sabiduría japonesa nos ofrecen una forma diferente de enfrentarlo, no como un enemigo que debemos destruir, sino como una fuerza que podemos entender, aceptar y transformar. Hemos explorado cómo la mente es la creadora del miedo y cómo, muchas veces, nos paralizamos ante escenarios que solo existen en nuestros pensamientos. Descubrimos el poder del método Kaizen, que nos enseña a dar pequeños pasos para desactivar la resistencia mental. Aprendimos la importancia de la meditación y la respiración consciente, herramientas que nos ayudan a recuperar la calma cuando la ansiedad nos invade. Entendimos cómo el mindfulness nos ancla al presente, alejándonos de los miedos imaginarios del futuro y del peso del pasado. Y conocimos la historia del samurái y el monje, una lección profunda sobre cómo permanecer firmes incluso cuando el miedo sopla con fuerza. Ahora la pregunta es, ¿qué vas a hacer con este conocimiento? La respuesta no está en esperar a que el miedo desaparezca, porque nunca lo hará por completo. La clave está en actuar a pesar de él,
avanzar aunque la incertidumbre esté presente. Cada vez que te enfrentes a una situación que te genere miedo, recuerda que tienes herramientas. Respira profundo. Regresa al presente. Da un pequeño paso. No necesitas eliminar el miedo para ser valiente. Solo necesitas decidir que no va a detenerte. El miedo es una sombra proyectada por la mente, y cuando caminas con determinación, esa sombra se hace cada vez más pequeña. Ahora tienes todo lo necesario para recorrer este camino con una nueva perspectiva. Enhorabuena por llegar hasta aquí. Ahora demuestra que no eres uno más del rebaño y suscríbete a este canal. Activa la campanita para seguir transformando tu vida y avanzar en tu crecimiento personal. Date el valor que mereces. Comparte este video con alguien que lo necesite. A veces unas palabras pueden cambiar una vida. Y recuerda, el miedo solo tiene el poder que tú decides darle. No seas prisionero de tu mente. Sé el dueño de tu destino.